Hola, ¿cómo están? Bienvenidos. Alegría de parte del Señor poder compartir este espacio con su palabra, este espacio que nos permite llegar a cada hogar, a cada vida, a cada corazón, este espacio que hace que nos acerque la palabra de Dios, nos ilumine, nos muestre su voluntad y esa necesidad que tiene el ser humano, esa búsqueda constante de poder saciar su vida, saciar su corazón. Y a veces no encontramos, ¿no es cierto? A veces hemos pasado por muchos aspectos en nuestra vida de esa necesidad de saciar eso que está en nuestro corazón, eso que está en nuestro interior. Y muchas veces no le encontramos el motivo o la razón de vivir, ¿no? Que no nos damos cuenta que es por qué yo estoy en este mundo o por qué hago tal o cual cosa. Bueno, todo eso, para toda esa respuesta, la tiene la palabra de Dios. Es eso que quizás no encontramos, que estamos porque estamos, que lo hacemos porque lo hacemos, y que el mundo gira desde que yo nací, bueno, y seguirá girando cuando yo me muera. Pero a veces no encontramos la motivación necesaria o suficiente para seguir en este mundo, en esta vida. Y nos pasa que a veces entramos en un momento de depresión o un momento de angustia y quizás nuestros anhelos y nuestros deseos no se cumplen o lo que buscamos o pretendemos en nuestra vida queda trunco. Entonces entramos en un momento de frustración. Bueno, para todo eso hay una respuesta y la respuesta es la palabra de Dios. La respuesta es esta búsqueda constante de Dios en nuestra vida, en nuestro corazón. La respuesta está en decirle a Dios: Señor, ayúdame, no puedo con esta situación. La respuesta está en poner nuestras vidas en las manos del Señor para que Él pueda hacer algo. A veces quizás hemos pasado tiempo resistiendo esto en nuestra vida, aún conociendo el Evangelio, aún conociendo la Biblia, aún conociendo, quizás escuchando las prédicas, alguna alabanza, aún conociendo todo esto de parte de Dios, nos resistimos y no encontramos el motivo, no encontramos la vuelta a toda nuestra vida. Bueno, para todo hay respuesta en la palabra de Dios, para todo es esta voz de Dios, que la palabra de Dios que está en constante enseñanza para aquel que quiera recibir la iluminación. La palabra de Dios dice: es viva, es eficaz, y es que es más cortante que toda espada de dos filos, porque tiene este poder de poder penetrar el corazón, la vida, la mente, examinarlo todo. Y esta es la gran oportunidad que nos da la Biblia de poder saber y entender cuál es la voluntad de Dios para nuestra vida, porque a veces no le encontramos, ¿no?, la vuelta a las cosas y no sabemos por dónde empezar. Bueno, empiece por la palabra de Dios, empiece por buscar al Señor, empiece por decirle al Señor: hay cosas que no entiendo, no comprendo. Y no piense que eso a usted le pasaba a mucha gente, de no entender. A veces buscaban a Dios bien, a veces buscaban con otros motivos. Hay quienes se acercaron a Jesús solamente para juzgarlo, para ver qué hacía lo bueno, qué hacía lo de malo. Y había personas como un joven que vamos a leer en el Evangelio de Lucas, un joven rico, que buscaba a Dios y lo buscaba quizás para él genuinamente, pero lo estaba haciendo de una manera equivocada, y tuvo la oportunidad de poder encontrarse con la verdad. Pero esta verdad lo que hizo fue, lo tambaleó y los amarrió un poco de su estatus, de su estándar de vida, en el cual él pensaba que estaba en lo correcto, y quizás nos podemos ver nosotros reflejados de alguna u otra manera con el carácter de este joven rico que se encuentra en el Evangelio de San Lucas, en el capítulo 18, versículo 18 en adelante. Dice que era un hombre principal, es decir, una persona importante. La Biblia lo describe como un joven rico. Le preguntó a Jesús, ¿cierto? Le dijo: Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Jesús le dijo: ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino solo Dios. Los mandamientos sabes: no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no darás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre. Él dijo: todo esto lo he guardado desde mi juventud.
Jesús, oyendo esto, dijo: aún te falta una cosa. Vende todo lo que tienes y dalo a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo, y ven, sígueme. Entonces él, oyendo esto, se puso muy triste porque era muy rico. Al ver Jesús que se había entristecido mucho, dijo: cuán difícilmente entrará en el reino de los cielos los que tienen riquezas. Porque es más fácil que pasar, ¿no?, el camello por el ojo de una aguja que entrar a un rico en el reino de Dios. Y los que oyeron esto dijeron: ¿quién pues podrá ser salvo? Él le dijo: lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. Entonces Pedro dijo: he aquí, nosotros hemos dejado nuestras posesiones y te hemos seguido. Y él les dijo, el Señor Jesús: de cierto os digo que no hay nadie que haya dejado casa o padres o hermanos o mujer o hijos por el reino de Dios, que no haya de recibir mucho más en este tiempo y en el siglo venidero la vida eterna. Acá hay una cuestión muy importante, que este joven evidentemente tenía algún conocimiento de Cristo, como muchas personas en el tiempo del Señor quizás hayan oído de la sabiduría en las enseñanzas del Señor, quizás como muchas personas sentirían curiosidad por conocer a este Jesús que movía grandes multitudes, cumpliendo quizás a su manera con la palabra de Dios, con la ley de Dios. En su momento se le conocía como, ¿no es cierto?, los libros de Moisés y lo que la Escritura les decía. Muchas de las cosas también, muchas enseñanzas de los judíos, pero principalmente era el hecho de conocer la ley lo que más le preocupaba. Y evidentemente este joven lo que tenía este conocimiento. Se acerca a Cristo diciéndole: maestro bueno. Y Cristo, el Señor, lo primero que le hizo: mira, no me llames bueno, no me aludes, no me vengas con cosas de pompas, sino que realmente vos tenés que pensar en algo, y algo que es muy importante, que el único bueno es Dios. Es decir, si vas a venir a mí, tenés que ir pensando que el único que te puede salvar es Dios. Por más que vos me digas a mí que yo soy bueno, o sea malo, o sea interesante lo que yo digo, no, el que salva acá es Dios. Y eso Cristo se lo dejó muy en claro. El único bueno es Dios. Entonces había algo en su corazón de este joven, había algo que le preocupaba y le dijo: ¿qué haré para heredar la vida eterna? Es decir, a pesar de su conocimiento, que vamos a ver que tiene, aún no había tenido la confirmación en su vida, en su corazón, de que había alcanzado la salvación. A veces nos encontramos en esta situación o conocemos a alguien que, a pesar de decir que ama a Dios y que hace las cosas bien delante de Dios, no tiene la seguridad de que su vida, su alma, se van al cielo en la presencia de Dios. Si yo le pregunto a usted en este momento si tiene esta seguridad de esta salvación, ojalá que la respuesta sea positiva y usted me diga: sí, si yo me muero hoy voy a la presencia de Dios porque Dios ha salvado mi alma. Bueno, este joven no tenía esta seguridad de parte de Dios. No había encontrado en la ley que él estaba cumpliendo la seguridad de esta salvación. Entonces Cristo le dijo: los mandamientos sabes, y le enumeró los principales. Tampoco no le hizo la gran lista, porque Cristo no apuntaba a eso, sino que estaba buscando aún ahí en su corazón, en su vida. Le dijo: bueno, vos conocés la Biblia, la palabra, vos conocés la ley. Sí, todo esto lo he cumplido, Señor, desde mi juventud. Evidentemente había cumplido la parte exterior, externa, aquello que los demás podían ver. Es decir, no era adúltero, no robaba, no mentía, honraba a sus padres. Todo lo que es exterior estaba siendo bien reflejado por este joven. Pero como el Señor conoce el interior de cada vida, de cada corazón, fue un poquito más allá, por amor, por misericordia. Así como ahora Jesús está hablando a tu vida en este momento, va un poco más allá. Te va a buscar en tu interior, te va a buscar en ese sentimiento
íntimo que solo Él conoce y que vos conoces, Cristo le dijo, una cosa más te falta. Agarra tus posesiones, porque no le dijo, Señor, yo soy un hombre rico, no, Cristo nos conoce a todos, Cristo sabe de nuestra vida. Le dijo, agarrá todo lo que vos tenés, dáselo a los pobres. Y le dijo algo más, vení, seguime. No solamente el hecho de hacer, beneficencia, no. Esto era un acto muy importante, era despojarse de algo material y de tomar una decisión de seguir a Cristo. Lo invitó a ser uno de sus discípulos, lo invitó a que formara parte de este batallón en el cual iban con el Señor, con el Maestro, predicando, anunciando el Evangelio. Qué hermoso privilegio que esto vino de parte del Señor, directo a este joven. Pero este joven, por el contrario, y yo creo y veo por medio de las palabras que Cristo conocía muy bien y iba a saber muy bien su reacción. Dice la palabra que este joven se entristeció, o sea, se produjo quizás una reacción contraria. Lo que uno viene leyendo en el relato es una reacción totalmente contraria. No sorprendió al Señor para nada. Quizás nos pueda sorprender a nosotros que estamos leyendo la palabra, usted que la escucha por primera vez, sorprende la actitud de este joven, que por el contrario, aún recibiendo la invitación de Cristo, se entristece. Se entristece y está en la misma escritura la explicación, porque tenía muchas posesiones, pero no se trataba de la cantidad, evidentemente. Lo que está hablando la palabra es a dónde estaba puesto el corazón de este joven. ¿Estaba en que quería cumplir la ley de Dios y quería hacer las cosas bien delante de Dios, o estaban puestas en las riquezas que él tenía? Su Dios, su centro primordial en su vida, en su corazón, eran las riquezas. Entonces Cristo dice, porque siempre el Señor dejó una enseñanza y aquellos que estaban rodeando y viendo todo este cuadro, dice el Señor, cuando vio a este joven triste, cuán difícilmente entrará un rico al reino de los cielos, pero no porque el hecho de tener dinero o ser rico es un pecado. No. Está hablando de dónde está puesto el sentimiento del corazón, la persona, qué es lo que abunda en la vida de la persona. Es el amor a la riqueza. Pero da un ejemplo bastante común para que ellos entendieran. El ojo de una aguja está hablando de, en aquel momento se le decía ojo de aguja a lo que nosotros conocemos como la mirilla, de las puertas. No va a entrar jamás un camello por ese lugar. Eso iba a ser bastante difícil. Bueno, así de difícil iba a ser que esto pasara, que un rico entrara al reino de los cielos, pero Cristo también da una clara solución a este asunto y a este problema. Lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. Si este joven entregaba su vida al Señor, seguramente que su alma iba a ser salva. No importaba si perdiera o no las riquezas. Ahora, si él creía en Dios y aceptaba a Cristo en su corazón, esto iba a ser posible, porque para nosotros es difícil, para nosotros es imposible, pero para Dios no hay nada imposible, no hay nada difícil. Dios hace las cosas posibles, solamente que espera un cambio de actitud en nuestra vida. Y dice que como para Dios no hay nada imposible, enseguida tomando la posta Pedro siempre, hablando, siempre metiéndose Pedrito, dice, he aquí nosotros, justificándose con el Señor, le dice, viendo este cuadro, dice, Señor, acá nosotros hemos dejado padres, posesiones, y te hemos seguido, hemos dejado nuestras cosas. Como decimos en nuestro tiempo, Pedro se estaba mandando la parte delante de Jesús, diciendo, bueno, este joven no quiso dejar su riqueza, maestro, pero nosotros sí, nosotros sí te hemos dejado todas las cosas atrás.
Pero que el Señor, como nunca deja nada al azar y nunca deja las cosas así, les deja esta gran enseñanza. De cierto os digo, cuando Cristo decía de cierto os digo, era una verdad absoluta. Cuando Cristo pronunciaba esas palabras, de cierto os digo, o de cierto os digo, era una palabra potente, poderosa y precisa a esta situación que se estaba presentando. El cuadro venía de un joven que no podía dejar el lugar a Dios en su vida porque como poseía grandes riquezas, evidentemente era más importante esa riqueza que Dios. Y Pedro, tomando esta situación, dice, nosotros somos más buenos que este joven rico, Señor, porque dejamos nuestras posesiones, dejamos nuestras cosas y te hemos seguido, pero Jesús le dice, de cierto os digo, no hay nadie que no haya dejado casa o padre o hermanos o hijos por el reino de Dios, que no haya de recibir mucho más en este tiempo, le dice a Pedro, y en el siglo venidero la vida eterna, nos dice a todos nosotros. Diciendo, Pedro, no te mandes la parte, porque no solo vos dejaste todas estas cosas, sino que son muchos que hicieron exactamente lo mismo. Pero el hecho de dejar esas cosas tiene una recompensa grande, gigante y poderosa, que es recibir la bendición. En este tiempo, en todas las bendiciones que todavía venían por delante, le decía Pedro, y la vida eterna, una vida eterna que estuvo a punto de perder cuando tristemente vendió a su maestro y lo rechazó 3 veces, lo negó y tuvo que llorar amargamente. Cuántas cosas vendrían por delante, pero Jesús le estaba diciendo, Pedro, no te mandes la parte, no pienses que sos el único que hace estas cosas y que de parte de Dios no va a haber nada. No. Dios bendice nuestra vida de una manera abundante, gloriosa, poderosa, de maneras que no podemos entender. Está en la palabra de Dios, las promesas vivas para nuestra vida. Y nosotros tenemos la promesa de que de la vida eterna también. Nosotros recibimos el hecho de abrir nuestro corazón a la palabra de Dios y esta recompensa que es maravillosa, que es recibir la vida eterna. Pero Cristo quería dejar algo en claro, no era difícil para Dios cambiar la situación, la vida de un hombre, no era difícil. Para los hombres sí es imposible, pero no es imposible para Dios. Y el hecho de ser rico, mucho o menos, no implica que vamos a ser más o menos agradable a Dios, sino el lugar que ocupa nuestro corazón, que es lo que le abrimos el corazón o no al Señor. El dinero no es malo, el dinero por el contrario ayuda y prospera y bendice al hombre y lo hace a hacer todas las cosas posibles materiales en esta tierra. En eso Dios no hay condenación sobre eso. Lo que está mal es poner eso en primer lugar antes que Dios. A tomar estas decisiones de decir, no, amo primero el dinero y después Dios. Acá lo más importante y lo que deja claro la enseñanza es el lugar que le dejamos a Dios en nuestra vida. Y a pesar que exteriormente podamos aparentar una cosa, este joven cumplía con la ley, pero no tenía lo más importante, que era la bendición de Dios en su vida, en el cual estaba teniendo una oportunidad de poder hacerlo. La misma oportunidad que el Señor está dando a usted en este momento cuando está recibiendo esta palabra. Ahora vamos a orar para dejarle nuestra vida, dejarle nuestro corazón en las manos de Dios y que Él ocupe, sí, el primer lugar en nuestra vida y no irnos tristes como el joven rico, sino como aquellos que han dejado todo, se han despojado de todo, pero que reciben mucho más que la bendición que es la vida eterna de parte del Señor. Amado Dios, gracias por tu palabra, gracias por tu amor, gracias por tu misericordia. Bendice ahora a la persona que está escuchando esta palabra. Abre su vida, abre su corazón, su mente, el entendimiento para comprender que tú ocupes en primer lugar en nuestras vidas, Señor. Que las posesiones no están mal, sino que realmente tú nos vas a bendecir si estás en primer lugar en nuestra vida.
Bendice a aquella persona que está escuchando y bendice a aquel hermano que ha descuidado esta salvación, que se ha apartado de la senda correcta, en el cual ha puesto en su corazón otras cosas, Señor. Toca su vida, toca su corazón, toca nuestras vidas y que podamos hacer en todo tu voluntad. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Que Dios te bendiga ricamente.